sintáctico se encarga de estudiar la estructuración de la oración, dividiéndola en dos partes, sujeto y predicado, estableciendo el orden indicado de las palabras para que se pueda llegar a un entendimiento concreto, de forma que también abarca las conexiones entre oraciones y sus respectivas funciones en el texto. A pesar de estudiar la combinación de las palabras a fin de formar una oración, sus reglas suelen limitar considerablemente las construcciones gramaticales, de modo que sus estructuras se encuentran definidas bajo un número conciso. El nombre del nivel sintáctico se refiere a la agrupación de dos escalones en el análisis sintáctico, de forma que se puede clasificar en suboracional, que como su nombre lo indica se encuentra bajo la oración, es decir, el mensaje que el emisor desea transmitir. Oracional, que se encarga de establecer y medir las relaciones lingüísticas bajo su reglamento, de modo que el mensaje sea expresado de un modo claro para el receptor. Por lo general se suelen confundir su estudio con la morfología. Sin embargo, esta última se encarga de explicar la estructura interna de las palabras. Si bien se encuentran altamente relacionadas, la diferencia es notoria, al menos en nuestra lengua. Bien. El nivel léxico-semántico se refiere al estudio del significado de las palabras y cómo se combinan para formar oraciones y expresar ideas, mientras que el nivel retórico se centra en cómo se utilizan esas palabras y estructuras lingüísticas para persuadir, emocionar o transmitir un mensaje en específico, dentro de un contexto comunicativo. Ambos niveles son muy fundamentales para entender el funcionamiento del lenguaje y su impacto en la comunicación. El nivel léxico-semántico. El léxico se refiere al conjunto de palabras de un idioma. La semántica es la que estudia el significado de las palabras y cómo se relacionan entre sí. Sus características son: analiza el significado de las palabras individualmente y en combinación con otras. Examina cómo las palabras adquieren significado a través de su contexto y uso. Incluye el estudio de sinónimos, antónimos, polisemias, homonomías y otras relaciones semánticas. Se ocupa de la estructura de las palabras y sus componentes morfológicos. En el nivel retórico, la retórica es el arte de persuadir o influir en un público mediante el uso efectivo del lenguaje. Sus principales características del nivel retórico son: se centra en cómo se utilizan las palabras y las estructuras lingüísticas para lograr un propósito comunicativo. También analiza las técnicas como la metáfora, la hipérbole, la ironía, la literación, entre otras, para impactar en el receptor. Considera el público objetivo y el contexto comunicativo al elegir el estilo y tono apropiados. Busca influir en las emociones, creencias o acciones que puede llegar a tener el receptor mediante el discurso persuasivo. En resumen, el nivel léxico-semántico se enfoca en el significado de las palabras y cómo se combinan, mientras que en el nivel retórico se centra en cómo se utilizan estas palabras y estructuras lingüísticas para persuadir, emocionar o influir en un público específico. Ambos niveles son muy esenciales para comprender y producir textos efectivos y poderosos. Figuras retóricas que se pueden encontrar en el poema de Pablo Neruda. 1. Metáfora. Para mi corazón, basta tu pecho. Se establece una comparación implícita entre el pecho de la persona amada y un lugar de consuelo para su corazón. Socavas el horizonte con tu ausencia. La ausencia de la persona amada se compara con la acción de socavar el horizonte, lo que sugiere un impacto profundo y negativo. 2. Metonimia. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Aquí boca se utiliza para referirse a las palabras o el discurso que sale de ella. Como ellos te eres tan alta y taciturna. Ellos se refiere a los pinos y los mástiles, pero se utiliza para describir a la persona amada. 3. Personificación. Llegas como el rocío a las corolas. El rocío significa al atribuirse la acción de llegar como si tuviera intencionalidad. Y entristeces de pronto, como un viaje. La tristeza se personifica comparándola con la acción de un viaje repentino. Número 4.
Comparación o símil. Llegas como el rocío a las corolas. Se establece una comparación explícita entre la llegada de la persona amada y el rocío a las corolas, que son los pétalos de las flores. Como ellos eres tan alta y taciturna. Se compara a la persona amada con los pinos y los mástiles, en términos de altura y comportamiento. Número 5. Hipérbole. Eternamente en fuga, como la ola. Se exagera la sensación de la constante huida de la persona amada, comparándola con la eternidad y la naturaleza fugaz de las olas. Número 6. La anáfora. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Se repite la estructura para, que significa ti, parte de ti, basta de algo. Epíteto. Como ellos eres tan alta y taciturna. Se añade un adjetivo alta que nos es necesario para la comprensión de la frase, pero se enfatiza las características de la persona amada. 8. Sinécdoque. Te pueblan ecos y voces nostálgicas. Se utiliza la parte ecos y voces nostálgicas para referirse al todo, la persona amada o a su influencia. Número 9. Antítesis. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Se contraponen las ideas de despertar y emigrar, huir, junto con la imagen de los pájaros dormidos en el alma de la persona. El nivel fónico-fonológico se refiere al aspecto de los sonidos que podemos encontrar en las letras del alfabeto de nuestra lengua, vocales o consonantes con sonido, en la rima, en las gintanjáforas o inclusive en los acentos, que estas serían siendo el ritmo, dentro de cada verso. En el siguiente poema titulado Contrarrima de Antonio Quilis estaremos analizando el nivel fónico-fonológico. Al fin murieron las princesas de Rubén. Después cambiaron las cosas en las revistas francesas y también todas las formas traviesas de mis mañanas caprichosas. Ahora estaré mencionando la rima y el tipo de rima. Por su timbre es total, perfecta o consonante. Princesas. Esa pequeña palabra, la rima sería esas. Rubén, en. Cosas, osas. Francesas, esas. También en. Traviesas, esas. Caprichosas, osas. Esa sería la estructura de la rima del poema. Ahora estaré explicando el ritmo. La forma de representar el esquema acentual consiste en 3 sonidos débiles y fuertes. La U representa el sonido suave o débil y el guión bajo representa el sonido fuerte del verso, y a partir de ese aspecto se le brinda el nombre al verso. Ahora estaré realizando un análisis externo del poema. El título es simbólico porque encierra una fuerte idea de contrariedad dentro de la poesía. El vocabulario es comprensible, significativo, con una riqueza de vocales sencillos y cotidianos. El motivo: la renovación en la poesía como elemento fundamental del vanguardismo. Un análisis interno sería el tema principal, la esencia del nuevo arte y el surgimiento de un nuevo movimiento en las letras poéticas. Tema secundario: remembranza del viejo y caduco movimiento anterior, el surgimiento de un movimiento más joven e irreverente. Y la idea principal es: el poeta expresa el esplendor del nuevo movimiento literario, anunciando la muerte o decadencia del anterior.